Pues muy importante. Realmente este es nuestro problema de batalla principal. Hoy en día tenemos fármacos extraordinarios, muy buenos inhaladores, pero todavía hoy este es un problema no bien resuelto. Las personas tienen una tendencia, hay excepciones, pero la tendencia en general es que el cumplimiento sea pobre. Entonces, en estas enfermedades que tenemos muy buenos tratamientos, a veces no alcanzamos lo que estamos buscando, el control óptimo de la enfermedad, porque las personas se cansan, que llevan un tiempo prolongado recibiendo estos medicamentos, estos inhaladores básicamente, se cansan de tomarlos y entonces el cumplimiento baja mucho. Y en consecuencia el control de la enfermedad también. Pues son muchos, estarían relacionados con la propia persona, a veces falsas creencias sobre los efectos secundarios que pueden producir los medicamentos, el miedo a veces a los efectos secundarios, otros tipos de creencias más personales, pensar que a lo mejor no tiene alguna relación con el médico, o que el médico no la ha atendido del todo bien, no ha entendido su problema, que es algo más psicológico que físico, ¿no? Son creencias que a veces influyen en esta falta de cumplimiento. Hay también las relacionadas con el propio profesional, muchas veces la falta de empatía, de relacionarse de una forma apropiada, de buscar una concordancia de objetivos con el paciente. Esto es bien conocido, que promueve una pobre adhesión luego de los pacientes, ¿no? Y luego también hay aspectos relacionados con los propios medicamentos. En este caso, si hablamos de inhaladores, que son los vehículos con los que damos los medicamentos a los enfermos respiratorios, pues los inhaladores, aunque van muy bien, también tienen alguna pega y que básicamente hay que enseñarles a los pacientes a utilizarlos. Y hombre, esto es una pega añadida, ¿no? Si ya de entrada a las personas les cuesta cumplir con tratamientos prolongados, el tener que utilizar un artilugio para tomarlo correctamente, pues puede promover también conductas de poco cumplimiento. Sí que la hay, pero no tanto por las enfermedades, aunque son parecidas, no es la misma enfermedad, y sí que las hay, pero no por las enfermedades, como decía, sino porque en general los pacientes asmáticos, aunque hay de todas edades, predominan más los pacientes más de tipo joven o edad media, ¿no? Los pacientes con EPOC suelen acostumbrarse a ser personas de tercera edad o adultos mayores. Y la edad hemos visto que juega un papel importante, porque las personas jóvenes tienen más conductas más del tipo de olvido, ¿no? Lo que llamamos el incumplimiento errático, se olvida de tomar la medicación con más frecuencia que las personas mayores. Y por contra, estas tienen más conductas del tipo de incumplimiento inconsciente. O sea, dicho de otra manera, toman la medicación, la toman cada día, pero a lo mejor porque no saben tomar bien el inhalador, esto es quizá hoy en día la principal causa de incumplimiento inconsciente, ¿no? O porque no entendieron bien la pauta de medicación que tenían que tomar. La toman, pero se equivocan en las dosis, y entonces es un incumplimiento inconsciente, como dice la palabra. El cuestionario TAI es un acrónimo, significa test de adherencia a los inhaladores, o de adhesión a los inhaladores, más correctamente dicho. Implica una novedad, una innovación técnica sencilla, pero muy útil en la práctica clínica, porque hasta ahora no disponíamos de una herramienta barata, inmediata y útil en la práctica clínica para medir y establecer el bajo cumplimiento de los pacientes, ¿no? Habitualmente los profesionales, cuando lo interrogaban, era una pregunta simple si se había tomado o no la medicación. Entonces, si quería hacer una determinación un poquito más elaborada, que es lo deseable, recurríamos a cuestionarios validados, pero que no se desarrollaron específicamente para determinar esta baja adhesión a inhaladores. Pues bien, desde hace escasos meses disponemos ahora de esta herramienta, el TAI, que es un cuestionario que se diseñó ya originalmente para determinar bajo cumplimiento a los inhaladores, ¿no? Es un cuestionario muy sencillo, inmediato, y que con una fiabilidad óptima, como demostró el estudio de validación, y que permite establecer si toma el nivel de cumplimiento de los pacientes, y además incluso de ponderar la cantidad de incumplimiento, que esto también es muy interesante. Existe una versión más completa de 12 preguntas. Teníamos dos versiones, el cuestionario de 10 ítems y el de 12 ítems. El más completo de 12 ítems, cuando se aplica, permite diferenciar un aspecto muy interesante que hemos visto con este cuestionario, es diferenciar tipos de patrón de incumplimiento. No todos los incumplidores tienen la misma forma de incumplir, ¿no? Podríamos hablar de tres tipos de incumplimiento: el incumplimiento errático, porque se olvida; el incumplimiento derivado porque no quiere tomarlo por algún tipo de circunstancia; o el incumplimiento inconsciente, en que lo toma pero no lo toma bien y por tanto es un incumplidor. Pues bien, el TAI de 12 ítems
permite diferenciar y orientar este tipo o patrón de incumplimiento. Eso es una novedad, una innovación absolutamente revolucionaria. Hasta ahora no hay ningún otro cuestionario nos decía este tipo de patrón de incumplimiento. Para todos aquellos que tengan interés en determinar el incumplimiento a inhaladores de sus pacientes, no es exclusivo de un tipo, de un grupo o de otro, ¿no? De hecho, en el estudio de validación participaron múltiples tipos de profesionales sanitarios que iban desde especialistas de neumología, de alergología, de atención primaria, de medicina interna, y luego posteriormente los farmacéuticos también han demostrado, como era de esperar, están tan implicados en esta batalla de la adherencia, ¿no? Un interés muy importante, ¿no? Y lo están ya utilizando también en las farmacias. En primer lugar, sirve para determinar de una forma un poco más fina, más elaborada, que hay un incumplimiento. En segundo lugar, permite establecer la cantidad de incumplimiento. No es lo mismo un incumplidor profundo que un incumplidor moderado, ¿no? Y en tercer lugar, y muy interesante, permite orientar los patrones de incumplimiento. Esto es una novedad que antes no teníamos con otros cuestionarios, y con este cuestionario pues, te permite diferenciar el patrón errático del deliberado del inconsciente. El posible arreglo de cada uno de estos tipos de incumplimiento es diferente, y por tanto, si primero no se identifica ante qué tipo de patrón de incumplimiento tenemos un paciente determinado, difícilmente podemos buscar un arreglo más apropiado, porque se necesita un arreglo apropiado para cada tipo de incumplimiento. Yo creo que naturalmente, sin lugar a dudas, hasta ahora, si no se mide la adhesión para medir una serie de actuaciones, intervenciones, eficacia, nos estamos dejando de considerar una variable, antes decíamos que era muy importante, ¿no? Con una baja adhesión promueve un pobre control, ¿no? Entonces, de alguna forma, en múltiples estudios clínicos, el tener de alguna manera, decía, controlado o medido el grado de adhesión, te permite, por ejemplo, afirmar si esa intervención fue realmente eficaz o no. Porque claro, una intervención que no estás seguro si realmente el paciente fue adherente, cumplió con el tratamiento, es imposible saber si realmente es eficaz o no, ¿no? Por ejemplo, y caben otras muchas explicaciones. De hecho, hoy en día, y mire, nosotros en el Comité Científico del TAI nos estamos encontrando una avalancha de peticiones extraordinaria en España y fuera de España, en Latinoamérica en particular y en Europa también, de peticiones que nos están pidiendo el permiso para utilizar el cuestionario en sus estudios clínicos. Era lógico. Pues están condenados a entenderse, o sea, esto es inevitable. Entonces hemos de buscar fórmulas, quizás hasta ahora no se han buscado, o las que se probaron no fueron muy exitosas, pero tiene que existir algún tipo de herramienta o vehículo que coordine la actuación de los dos profesionales. Ambos están implicados en la educación de sus pacientes y de alguna forma deberíamos vertebrar alguna herramienta, quizá telemática, para compartir la información y pasarse mutuamente de forma recíproca la intervención y la respuesta, la magnitud de la mejora o no a esa intervención, ¿no? Y probablemente deberían compartir hasta los propios programas de educación. Yo siempre he defendido que para ello tener una visión territorial, de tal forma que, teniendo en cuenta donde viven las personas, los pacientes, en esa unidad territorial, ponerse de acuerdo con programas específicos que pacten, en base a las guías de práctica clínica, pactar las intervenciones educativas en un determinado territorio, ¿no? Y probablemente a la vez desarrollar algún tipo de herramienta informática, probablemente, en el que poder vehiculizar la información que se tiene que transmitir. Yo, si me permite, yo creo, es una opinión personal cuestionable, yo creo que debemos utilizar al paciente como mensajero de la información entre los dos profesionales, porque a veces, por otras circunstancias que no vienen al caso, se puede alterar el mensaje. Por lo tanto, el mensaje debería buscar otros vehículos, otras herramientas, independientemente del propio paciente.